bendiciones a todos. Gracias por la oportunidad para poder compartir con ustedes una enseñanza en esta noche. Así que saludamos a la iglesia Faro de Luz, los pastores José y Linda Recinos, al hermano Edwin Hernández, y a todos los hermanos, ¿verdad?, que conocemos ahí en Faro de Luz. Ha sido de mucha bendición las veces que hemos estado ahí. Amén. Así que gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta enseñanza titulada Creando una atmósfera espiritual en el hogar. Amén. Creando una atmósfera espiritual en el hogar. Gloria a Dios. Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, a traer algunos puntos muy importantes para la familia, ya que esta edición especial ustedes la han llamado un mensaje para la familia. Creo que nos identificamos bastante con esto porque nuestro lema como iglesia acá en Líbano, compañerismo cristiano familiar, y nuestro lema es edificando familias fuertes en Cristo. Edificando familias fuertes en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede hacer la diferencia en cada uno de nuestros hogares. Amén. Bendecir nuestra familia de una manera tan maravillosa que, wow, podemos impactar nuestra comunidad, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a comenzar con este tema, creando una atmósfera espiritual en el hogar. Lo primero es que me gusta definir algunos términos. Por ejemplo, la palabra hogar es igual a casa o domicilio. Casa o domicilio, morada, centro de ocio, ¿okay?, de descanso, centro de ocio, de descanso. Entonces, nuestro hogar es algo tan maravilloso para cada uno de nosotros, una bendición de parte de Dios poder tener un lugar llamado hogar. ¿Okay? Muchos tienen una casa y pueden tener una casa muy hermosa, ¿okay?, pero eso no significa que tengan un hogar. ¿Okay? Entonces es muy importante porque los principios que encontramos a través de la palabra de Dios nos muestran que para que podamos disfrutar un hogar de acuerdo al diseño de Dios, es muy importante que Él sea el centro de nuestro hogar. ¿Amén? ¿Qué entendemos por atmósfera espiritual? ¿Qué entendemos por atmósfera espiritual? La palabra atmósfera significa ambiente o espacio. Ambiente o espacio, ¿ok? Espacio a que se entiende las influencias de alguien o algo. Ambiente que lo rodea, ¿ok? Ambiente que lo rodea. Eso básicamente lo que entendemos por la palabra atmósfera espiritual. Sabemos que tiene que ver con el espíritu o relativo a él, ¿ok? Gloria a Dios. ¿Cuál era la atmósfera espiritual o el ambiente espiritual que Adán y Eva disfrutaban en el huerto del Edén? La primera familia, ¿okay? Cuando Dios, ¿verdad?, le presentó a Adán, a Eva, ahí está ilustrado la primera ceremonia matrimonial. Dios ofició esa primera ceremonia matrimonial instituyendo la primera familia. Le trajo a Eva, ¿ok? Entonces, ¿cuál era ese ambiente, esa atmósfera? Yo quiero que vaya conmigo ahí a Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 25. Gloria a Dios. Y adoramos, Señor. Génesis capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra lo siguiente: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Okay? Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La Nueva Traducción dice, pero no sentían vergüenza. ¿Okay? Eso es un detalle muy importante. ¿Qué significa eso de que no se avergonzaban o que no sentían vergüenza? Significa que había una atmósfera de pureza. ¿Amén? Había una atmósfera de pureza. Ahora,
¿qué sucede luego de la desobediencia de ambos? Cuando ambos, ¿verdad?, desobedecieron las instrucciones que Dios le había dado. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 7 y 8. Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Un momentito, ¿no se habían dado cuenta antes? Son detalles muy importantes cuando estamos leyendo un relato en la palabra de Dios. ¿Okay? Fíjese, se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Ok? Fíjese, algo muy interesante que vemos aquí es que primero nos dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Había una atmósfera de pureza. Luego del pecado, lo lleva a experimentar un estado de vergüenza, donde ellos se esconden de la presencia de Dios. ¿Okay? Vea conmigo también el verso 9 al 11. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? ¿Sí? Fíjese, estos detalles a mí me dan a entender que Dios había creado todo tan perfecto, tan puro, que ellos vivían en un estado, en un ambiente espiritual donde no había ningún tipo de vergüenza, de miedo, de temor. Luego de la caída del pecado, comienzan a experimentar algo que les hace tener miedo de la presencia de Dios. Ahora, fíjese que Dios llama al hombre. ¿Por qué Dios no dice, ¿dónde estás tú, Adán y Eva? No, ¿dónde estás tú? Porque Dios siempre hace responsable al hombre del ambiente espiritual de su casa. Hello. ¿Okay? Dios confrontó al hombre. Dios sabía dónde estaba. Cuando Dios pregunta, Él no pregunta porque no sepa, Él sabe todas las cosas. Por lo tanto, cuando lo pregunta, ¿dónde estás tú? Dios lo está confrontando para que Él se vea a sí mismo y tome acción por sus acciones. Dios le había dado instrucciones claras a él, a Adán, y él se las transmitió a su esposa. ¿Okay? Porque él es la cabeza del hogar, así como nosotros como hombres somos la cabeza de nuestro hogar y somos los responsables de crear una atmósfera espiritual en nuestro hogar. Hello. ¿Okay? Entonces es muy importante este principio. ¿Okay? El hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Atmósfera de vergüenza, ¿okay? De temor, de miedo. ¿Okay? Ahora, ¿qué es necesario hacer para crear una atmósfera espiritual saludable? ¿Okay? Donde la presencia de Dios nos rodee todo el tiempo. Oiga, como dije, ¿okay? Una atmósfera espiritual saludable. Y es una palabra que a mí me gusta usar mucho porque Dios tiene un orden perfecto, ¿okay? Y Él quiere desarrollar con nosotros una relación saludable
¿Por qué? Porque todos los extremos hacen daño. Y Él nos va a llevar a desarrollar un equilibrio saludable para que desarrollemos un ambiente espiritual saludable en nuestros hogares y no nos vayamos a un lado ni al otro y nos volvamos fanáticos. Hello. ¿Okay? Una atmósfera espiritual saludable donde la presencia de Dios nos rodee todo el tiempo. Veamos, número uno, necesitamos crear una atmósfera de intimidad. Necesitamos crear una atmósfera de intimidad. ¿Qué significa una atmósfera de intimidad? ¿Okay? Significa la atmósfera que Dios ha diseñado para estar con nosotros. ¿Amén? Intimidad significa relación de amistad muy estrecha, ¿okay? Y de gran confianza. Lo vuelvo a repetir, lo que significa básicamente la palabra intimidad. Relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. ¿Okay? Entonces, la atmósfera que Dios ha diseñado para estar con nosotros. Dios ha creado una atmósfera, un ambiente donde nosotros podamos tener intimidad con Él. Amén. Y Él con nosotros. Eso es igual al lugar de encuentro. Amén. Al lugar de encuentro. Entonces, Filipenses 2:13 dice, Filipenses 2:13, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Por lo tanto, Dios quiere tener intimidad con nosotros para que nosotros seamos, algo suceda en nuestro espíritu para su gloria. Ahora, estamos hablando de cómo crear ese ambiente de intimidad en nuestro hogar. Amén. Ustedes saben que en nuestro hogar tenemos 3 cuartos, 4 cuartos, habitaciones, y hay una habitación que es la habitación matrimonial. En la habitación matrimonial, la pareja tiene intimidad en secreto, no en público, en secreto. Entonces, aquí hay algo que vamos a aprender en esta noche. Cómo tener intimidad con Dios en secreto en el hogar. Amén. Tenemos que tener un lugar de encuentro en nuestro hogar para tener intimidad a solas con Dios. Oye, fíjese, el huerto del Edén, ¿ok? El huerto del Edén era el lugar de encuentro de Dios con Adán y de Adán con Dios. Según vimos el verso 8 del capítulo 3. Podemos ver nuevamente. Luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día. Amén. Es decir, que Dios venía y tenía comunión, relación, intimidad con ellos. El huerto del Edén. La palabra Edén es igual a paraíso. Paraíso, que significa lugar ameno y muy agradable. ¿Ven? Lugar ameno y muy agradable. Sinónimos de esto sería gloria, cielo, alturas. Todo ese tipo de bendiciones. Aleluya. Amén. Ahora, si queremos algo de Dios, necesitamos crear ese lugar de encuentro. No en las 4 paredes de la iglesia, del templo. Eso sería muy fácil. Y hay muchos creyentes que les gusta eso. Solamente tienen un momentito con Dios en el templo, pero en sus casas no hay lugar de encuentro. Hello. Entonces, si queremos algo de Dios, necesitamos crear un lugar de encuentro donde Él intervenga. Tenga intimidad con nosotros. Algo se geste en nuestro espíritu. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. El Evangelio según San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 6, verso 6. Amén.
Dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto. ¿Entra dónde? En tu cuarto. Cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hello. ¿Sabe por qué Jesús tuvo problemas con los fariseos? Porque eran muy buenos orando en público, parándose en la esquina de las calles a orar en público. Hello. Y hoy tenemos montones de personas orando en Facebook. Entonces, vemos a veces tantas cosas que de verdad tenemos que volver al origen. Que, oiga bien, mire, nuestros hogares están llamados a ser un Edén, un paraíso, lugar ameno, lugar de encuentro con Dios. Amén. Que cuando alguien llegue a nuestro hogar, sienta algo especial. Dice, no sé, pero es que esta casa huele tan rico. Y no es el perfumito que le pusiste, ni nada de eso que a veces ponen las doñas por ahí para que huela. No, es que cuando tú entras a un hogar que tiene intimidad con Dios, que tiene encuentro con Dios, que tiene un rincón en su casa donde en secreto se meten con Dios, ese hogar huele diferente. Hello. Ahí no se huele discordia, ahí no se huele división, ahí no se huele peleas, ahí no se huele malas palabras. Hello. Nuestros hogares están llamados a ser un Edén, un paraíso, lugar ameno, lugar de encuentro con Dios. Ahora, ¿cuál es la atmósfera que rodea nuestros hogares? ¿Sí? El lugar de encuentro debe ser la atmósfera de la intimidad, donde la intervención divina nos da la dirección que tanto necesitamos. Amén. Donde la intervención divina nos da la dirección que tanto necesitamos. Más tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, apaga el celular, apaga el teléfono o todo lo que te pueda distraer, y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Amén. Número 2. Necesitamos crear una atmósfera o ambiente de comunión. ¿Okay? Ambiente, atmósfera de comunión. Significa, la palabra comunión significa la participación de dos entes en algo común. ¿Okay? Podemos separar la palabra unión común o común unión. ¿Okay? Entonces, el hogar, dije al principio, casa, domicilio o morada. ¿Okay? Se refiere también al intercambio íntimo, al trato familiar y a la comunicación abierta. ¿Amén? A la comunicación abierta. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 17. Amén. ¿Estamos ahí? Mire cómo dice. Aleluya. Te adoramos, Señor. Y le enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de comunión, de oración, ¿amén? De común acuerdo. ¿Okay? Muy importante. Él nos está hablando a nosotros. Hoy usted y yo somos el templo, la casa del Dios viviente.
Entonces, esto de tener una atmósfera espiritual, de intimidad, de comunión, no es solamente para el templo. No, esto comienza en casa. Esto comienza en nuestra casa. Imagínate lo que puede suceder cuando cada familia tiene un encuentro, tiene un lugar de encuentro con Dios en su casa, un lugar secreto, y cada familia está teniendo intimidad, comunión con Dios. Cuando todos llegamos al templo a adorar al Señor, wow, debiera ser una gloria poderosa que se desate en nuestros medios. Pero cuánta gente a veces llega cargada al templo porque en su casa tuvieron un problema, una situación, de momento de camino tuvieron un problema, una situación, y parece que se acabó la comunión. Entonces llegamos cargados al templo. Y el que está dirigiendo la alabanza como que está teniendo trabajo para dirigir con libertad. Y es que el ambiente está pesado. Porque la iglesia se trata de familias, de hogares, que nos juntamos todos para formar el cuerpo de Cristo y adorar su santo nombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, si somos morada de Dios, debemos crear en todo tiempo una atmósfera espiritual donde Él pueda manifestarse como Él quiera. Amén. Manifestarse como Él quiera. Ahora, fíjese, encontré unas estadísticas muy interesantes. Estadísticas de oración. ¿Cuánto ora la gente que cree en Dios? Fíjese esta estadística. Y el primer punto es oración diaria por religión. Oración diaria por religión. El 89%, mire cómo comienza la lista por religión. 89% testigos de Jehová, que todos los días oran. 82% mormones. 80% protestantes afroamericanos tradicionales. 78% cristianos evangélicos. 71% musulmanes. 62% hindúes. 60% cristianos ortodoxos. 58% católicos. 53% protestantes. 45% budistas. 26% judíos y 22% no afiliados. Hello. Okay. Oración diaria por género. 71% hombres, 83% mujeres. Las mujeres oran más que los hombres. Hello. Lo repito otra vez. Oración diaria por género. 71% hombres, 83% mujeres. Oración diaria por edad. Oración diaria por edad. 73%, 18 a 29 años. 77% de 30 a 49 años. 80% de 50 a 64 años. 81% de 65 años o más. Gloria a Dios por los ancianos en nuestra iglesia, porque son los más que oran. 81%, 65 años o más. Oración diaria por nivel académico. Oración diaria por nivel académico. 75% preparatoria, 79% universidad y 82% graduados. ¿Okay? ¿De dónde saqué esta estadística? Esto es un estudio realizado por, la fuente se llama Pew Research Center, United States Religious Landscape Survey. ¿Okay? Ellos realizaron ese estudio para ver el porciento, cuánto ora la gente que cree en Dios.
Entonces aquí tenemos una estadística que nos alarma un poco. Después nos preguntamos qué está pasando en nuestros hogares, cuál es el ambiente que hay. Entonces, la importancia de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, crear un ambiente de intimidad, crear un ambiente de comunión. Amén. Y número tres, necesitamos crear una atmósfera de alabanza y de adoración. Crear una atmósfera, un ambiente de alabanza y adoración, no de quejabanza. Hello. No. Nuestros hogares no debe haber un ambiente de quejabanza. Queja viene y queja va. Hello. Dios está buscando adoradores, pero ¿qué tipo de adoradores? Amén. Y le estoy diciendo con todo mi corazón, porque es que nos hemos acostumbrado a que todo nuestro ritual de alabanza, de adoración, de espiritualidad se concentre en las cuatro paredes del templo. Y tenemos que sacarlo de ahí y traerlo a nuestros hogares. Tenemos una historia maravillosa cuando el arca del pacto que David trató de traer a la ciudad y hubo un problema. Entonces dice que la llevaron a la casa de Obed-Edom. Y el arca del pacto estuvo en la casa de, oh, gloria a Dios, estuvo en la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom creó una atmósfera espiritual, aleluya. ¿Para qué? Para atesorar la presencia de Dios. Y dice la Biblia que la casa de Obed-Edom comenzó a ser bendecida grandemente. Le llevaron la noticia a David: oye, la casa de Obed-Edom está prosperando, está siendo bendecida. ¿Pero por qué? Porque cuando la presencia llegó, Obed-Edom cogió a sus hijos y le dijo: oh, un momento, aquí tenemos que poner las cosas en orden. Ustedes no van a hacer lo que les dé la gana. Hello. Y Obed-Edom, como cabeza del hogar, atesoró la presencia, creó el ambiente espiritual, creó el ambiente de intimidad, creó el ambiente de comunión, creó el ambiente de alabanza. Amén. Dios está buscando adoradores, como dice en Juan 4:23, pero la hora viene, ahora es cuando los que adoren al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Adoradores apasionados. Oiga bien, alguien dijo que lo que te apasiona te atrapa. Y lo que te atrapa, tu corazón termina siendo objeto de tu adoración. Lo vuelvo a repetir. Lo que te apasiona te atrapa. Y lo que atrapa tu corazón termina siendo objeto de tu adoración. ¿Cómo se distingue un adorador apasionado? ¿Eh? Muy importante. ¿Cómo se distingue un adorador apasionado? Quiero que veas conmigo Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y ya estoy terminando. ¿Amén? Juan, capítulo 12. Versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Dice: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena en esa casa, en ese hogar que Jesús acostumbraba a compartir con ellos. Le gustaba compartir con ellos. Entonces, fíjese, a mí me gusta como dice aquí. No, déjalo. Mire lo que dice. ¿Ok? Le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó
del olor del perfume. ¿La casa qué? La casa se llenó del olor del perfume. En esta casa se creó un ambiente espiritual porque Jesús había llegado, porque Jesús estaba ahí. Aleluya. Una cena, sentados a la mesa con él. La casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué significa, hermano? Que los adoradores apasionados crean una atmósfera espiritual en sus casas primeramente, a través de la adoración en espíritu y en verdad, que hace que sus casas huelan bueno. El perfume del quebrantamiento, de la humillación ante el Todopoderoso. Los adoradores apasionados que crean ese ambiente espiritual en sus hogares dan lo mejor de sí. Hello. Ve el verso 3 nuevamente. Tomó una libra de perfume de nardo puro. Hello. ¿Eh? Un perfume costoso. ¿Por qué? Porque los adoradores apasionados dan lo mejor de sí. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Segundo, los adoradores apasionados no le importa la opinión de otros. Los adoradores apasionados que han creado una atmósfera de intimidad, que han creado una atmósfera de comunión, que han creado una atmósfera de alabanza y adoración, no le va a importar la opinión de otros. Vea el verso 4 y 5. Dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Hello. Los adoradores apasionados dan lo mejor y no le importa la opinión de otros. Tercero, los adoradores apasionados dejan un gran olor tras ellos. Ahí en el mismo verso 3 dice que la casa se llenó del perfume. Amén. Y los adoradores apasionados aman la palabra del Señor. Aman la palabra. En Lucas 10, 38 al 42 tenemos el relato del ejemplo de María, que cuando Jesús está ahí en la casa, Marta afanada con los quehaceres, pero María se sentó a los pies del maestro y disfrutaba su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Termino con lo siguiente. Para crear una atmósfera espiritual saludable. ¿Okay? Y le dije que me gusta usar mucho esa palabra, porque no es que usted se vuelva un fanático y quiera estar orando todo el día en su casa y no quiera trabajar. Hello. No. Una atmósfera espiritual saludable en el hogar. Es necesario una atmósfera de intimidad, una atmósfera de comunión y una atmósfera de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Donde tengamos momentos donde nos olvidamos de la televisión, nos olvidamos del iPad, del celular y podamos tener música de adoración a nuestro Dios. Podamos tener un rincón en nuestra casa. Por ejemplo, mi esposa y yo ya estamos solitos aquí en la casa. Y ella tiene su rincón, hay un cuarto de ella, hay otro cuarto donde yo también tengo mi rincón. Y ahí todos los días tomamos nuestro tiempo para estar en lo secreto con Dios. Porque la intimidad se hace en lo secreto. No se publica, no se anda anunciando. ¿Ok? Eso es muy importante. Y es algo que si usted comienza a practicarlo todos los días, a la mejor hora que usted pueda hacerlo,
Quizás pueda ser en la mañana o en la tarde o en la noche, pero es importante que usted lo haga, que usted cree como hombre, como cabeza de su hogar. Usted cree ese ambiente espiritual en su casa, en su hogar, mi hermano. ¿Por qué? Porque de esa manera saturamos nuestro hogar con la presencia de Dios y no le vamos a permitir al enemigo ninguna entrada, ninguna puerta abierta. Amén. ¿Por qué? Porque hemos tomado el arca y lo hemos traído a nuestra casa. Así como hizo Obed-Edom. Y Jehová bendijo la casa de Obed-Edom. Aleluya. De tal manera que cuando David se entera, David comienza a hacer preparativos para traer el arca. Eso es lo que simboliza la presencia de Dios en nuestros hogares. Garantiza su bendición, su dirección, su guianza, su protección, su provisión. Podemos estar tranquilos, podemos estar en paz. ¿Por qué, hermano? La misma palabra dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que Él les ayude cada día a crear ese ambiente espiritual en su casa, en su hogar, para bendición de su casa, de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de sus próximas generaciones. Amén. Así que adelante en el Señor siempre. Gracias por la oportunidad. Bendiciones. Gloria a Dios.